la presencia del escritor acá, Eduardo Marostica, quien nos va a hablar más acerca de su obra, El viaje de Camila. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra acá a la profesora Ángela Sánchez, que va a ser la conductora de la actividad. Que disfruten de esta noche. Gracias a todos por venir. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es una alegría enorme estar aquí acompañándolo a Eduardo con la presentación del viaje de Camila, acompañando a Camila en su viaje, como dice siempre él. Yo voy a presentarlo a él y les voy a comentar primero por qué esta actividad, por qué se nos ocurrió esta actividad. Yo tengo un viejo vicio como docente, que es que ando por la vida buscando materiales para trabajar. Mis estudiantes lo saben, soy una condena con eso. Encuentro lo que me interesa y aparece en el aula enseguida. Me encontré con este libro en... bueno, ahora le dejo pasar. Disculpe, no hay problema, pero bueno, sucedieron algunas cosas que me demoré por otras situaciones institucionales. Cierro esto y te dejo el paso a vos. Me encontré con este libro en noviembre o diciembre y dije, es un libro para que compartan mis estudiantes. Me pareció que era algo para que vieran los estudiantes, para que vieran aquellos que se quieren formar como profesores o aquellos que ya son profesores, aquellos que trabajan o que van a trabajar en ESI. Me gustó porque es sencillo, pero en esa sencillez tiene muchísimas puntas para trabajar y esto es interesante. Un material que se puede leer fácil, que los adolescentes pueden leer fácil, pero que permite discutir muchísimas cosas. Y entonces, bueno, ahí apareció la idea de armar algo en presencialidad, armar una presentación de libro. Y bueno, tuvimos que esperar el tiempo institucional necesario como para poderle dar forma a esto. Pero la idea es esto, compartir y que él nos cuente un poco algunas trastiendas del viaje de Camila. Antes de presentarlo a él, bueno, la vicerrectora, que bueno, era ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias, Flavia. Bueno, muy breve igual, agradecerle al autor y a todos los que acompañan y a la biblioteca en estas actividades y muy contenta de reencontrarnos. Ya es la tercera presentación de un libro, así que la verdad que estamos muy contentos de volver a habitar estos espacios en este año que estamos rehabilitando en Joaquín, que sea en el Joaquín. Empecé a leer el libro, yo hoy. También estuve ahí, lo empecé a leer, así que me interesó mucho la temática, la verdad, entonces dije, bueno, también lo voy a leer, así que bueno, nada, agradecerte que hayas venido y a todos los que vinieron a acompañar esta actividad. Me quedo un ratito así, también los escucho. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, les cuento algo de Eduardo Marostica para que sepan de dónde viene. Nació en el 68, es hermano menor de dos hermanas mujeres y padre de dos hijos varones. Empezó a estudiar ingeniería, pero después se dio cuenta que no iba por ahí la cosa y se fue a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, es egresado de Rosario. Egresó en 1994. Ahí empezó a escribir poemas, cuentos, ganó un concurso de poesía y en el 2012 publicó su primera novela, que hemos dejado alguna ahí como para que la conozcan, que es Cuánto Amor, que, bueno, es una novela que yo particularmente se las recomiendo, aunque no es la que nos convoca hoy. Es una temática totalmente diferente, pero es muy interesante. El viaje de Camila, que es su segunda novela, la publicó en el 2020, en plena pandemia. Por esta novela, bueno, fue reconocida por el Consejo Municipal de Rosario como una novela de interés pedagógico, fue reconocida en la provincia de Santa Fe del mismo modo, y bueno, es una novela que es resultado de un trabajo particular. Es una novela que es resultado de su trabajo con adolescentes en la temática de ESI. Es una novela que recoge historias con las que él se ha encontrado, pero que están noveladas. Entonces, bueno, partiendo de esto, es que es una novela para leer y para compartir. En este momento, bueno, estuvo trabajando en la Municipalidad de Rosario en programas de género con adolescentes y ahora está trabajando también en políticas de género en la tecnológica. Breve. Les cuento cómo
¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros armamos algunas preguntas, la idea es rotar, hacemos una pequeña ronda, hacemos primero una ronda de preguntas nuestras y después vamos a habilitar a ver si el público quiere ir haciendo preguntas. Si no, tenemos más preguntas para seguir haciendo porque sí, pensamos torturarlo un poquito. Nos acompañan en la presentación Patricia Chavay, y se me fue, Mariela Zarringa, perdón, en cosas de la edad, Mariela Zarringa, que está en el postítulo de ESI, y Patricia Chavay, que es docente de ESI en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Arranca Patricia. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Un gusto poder estar acá. Agradezco la oportunidad de ser parte de esta mesa de conversación que nos invita a poder pensar tanto en la ESI como también en esta obra, ¿no?, que hemos podido leer y descubrir en este tiempo. Y como decía Ángela, bueno, pensamos en un itinerario de preguntas, pero me voy a salir un poco de ese itinerario a partir de algún intercambio que tuvimos con Eduardo previo a esta conversación. Eduardo, ¿de dónde surge Camila? ¿Sí? ¿De dónde surge Camila? ¿Quién es Camila? Me pasaron las preguntas Y ahora no. Eso no se hace. Me están cambiando el libreto a mitad de tarde. Bueno, ¿cómo surge Camila? Un poco lo que dijo Ángela, ¿no? Yo tengo una curiosidad, que fui el primer varón que se incorporó al área de la mujer en la Municipalidad de Rosario. Año 2007, me invitan a trabajar en un programa que se llamó Programa de Políticas de Género para Adolescentes. En ese programa nosotros trabajamos los derechos sexuales con perspectiva de género. No sé si ustedes saben, hay 11 derechos sexuales donde se trabaja desde el derecho al placer hasta cuestiones que están relacionadas con la afectividad. O sea que la sexualidad no está reducida a los genitales, justamente es una manifestación más de poder expresarnos las personas. En eso siempre entra el respeto, ¿no? Y se juegan las asimetrías de género. A mí me interesó muchísimo participar en ese programa y bueno, me tiré de cabeza y bueno, como se llamaba Área de la Mujer, el espacio que contenía me cargaban, me decían, dudaban sobre mi sexualidad o pensaban que yo era un predador así en modo machista. La cuestión que para mí fue una experiencia transformadora y hemos hecho, no sé, 500, 600 talleres en los 8 años que yo estuve trabajando en el programa, todos talleres con estudiantes de entre 13 años y 20 años, porque íbamos a escuelas técnicas con 6 años, bueno, también hicimos talleres con adultos, pero más que nada lo significativo para mí era con adolescentes. La adolescencia es una etapa muy, muy crítica en el desarrollo de la subjetividad de las personas, ¿no? Es como un segundo despertar de la sexualidad, donde se definen muchas cuestiones de la identidad, y hay un cuestionamiento de todo. Ser adolescente es eso, es cambio vertiginoso, ¿no? La adolescencia no es esa definición espantosa que me daban cuando yo era chico, porque adolece. Adolescente porque adolece, no, es porque mutás, porque cambiás, porque te vieron en tu familia un día y a los 6 meses dices, wow, ¿cómo creció? ¿No? Y no solamente crece en lo físico, en lo corporal, sino que creces, tu cabeza cambia, ¿no? Entonces, cambiamos toda la vida, pero en la adolescencia ese cambio es mucho más vertiginoso, ¿no? Es una mutación. Entonces, claro, mutación en términos de cambio, ¿no? Que no se confunda con mutilación, es mutación. Y bueno, cuando yo entro a este programa, me encuentro con muchísimos adolescentes que cuando hablamos de estas cosas, estos temas, que no se hablaban. Viste que en 2007 la ESI se había sancionado hacía meses y nosotros teníamos que, para hacer un taller, pedirle autorización a cada papá, a cada mamá que nos diera la autorización a la escuela porque nosotros íbamos a hablar sobre el sexo y la genitalidad. Era un trabajo artesano y de militancia y de negociación con las instituciones, ¿no? Entonces, pero en cada taller nos pasaba que se acercaba una nena
una nena, o sea, 15, 16, 17 años, para mí son nenas. Y te decían, profe, éramos un equipo mixto, por lo general éramos 2 chicas y estaba yo. Siempre nos jugábamos que los equipos fueran mixtos. Y nos decían, a mí me pasó algo de esto, o yo conozco una amiga, o mire, yo conocí a alguien que le pasó esto. Fueron tantas, yo recién le decía a Patricia y a Mariela, fueron tantas las chicas y los pibes también que nos contaron historias tremendas. Por un lado la diversidad, pero por otro lado era que siempre caía en lo mismo, era violencia, y era violencia sexual, era el abuso o era la trata, pero eran las violencias más extremas. Entonces, con el tiempo nosotros armamos nuestro taller, trabajamos 4 tipos de violencia. Una era el noviazgo violento, otra era la trata de personas, otro el abuso sexual y otro era el embarazo adolescente. Bueno, pero no es violento, sí. Las historias, muchas historias que había detrás de los embarazos adolescentes eran historias de embarazos no consentidos, no queridos, no deseados, no planificados, por supuesto, y donde siempre se jugaba algo de la simetría de género. O sea, cuando hay asimetría, nosotros, por definición, digo, hay violencia. Entonces, de ahí surge de ese trabajo y de escuchar y de escuchar y de escuchar y acompañar mucho de estas situaciones, judicializándolas, cuando las víctimas también daban esa posibilidad. Pero imagínense cuando la situación era abuso sexual, ¿no? Bueno, enfrentamientos de la familia, bueno, entonces también un acompañamiento psicológico a esas. La gran mayoría fueron chicas, algunos casos de varones, pero la gran mayoría de chicas adolescentes. Gracias. Yo estaba pensando que mis preguntas empiezan avanzadas ya el libro y no sé si vamos a ver yo lo dejamos ahí para que indaguen. Claro. Vamos a leer un pedacito de donde se origina la pregunta y dice así. El diálogo se había transformado en una suerte de vanas justificaciones por parte de la madre ante el brete en el que había quedado constreñida. La adolescente, irónica, develaba cada una de las contradicciones en las que estaba subsumida Andrea. Además, con cada reproche evidenciaba la asimetría que existía en las voluntades individuales de ella y su padre. La mujer se había cansado de discusiones que la mayoría de las veces se originaban en la irascibilidad de su marido y se agotaban en la conformidad de un silencio conservador, principalmente de su preservación, en algunas ocasiones, física. Ella misma recordaba la oportunidad en la que su cuñada había confirmado alguna de las sospechas que observaban en la familia. Tal vez, si estas sospechas hubieran permanecido en estado larvario, por así decirlo, podrían haber sobrellevado una convivencia tolerable. Pero Eva, con su compulsión por la verdad, había insistido en correr el telón de su vida privada y terminó por presentar a esa mujer como su pareja, que después de tantos años no recordaba ni siquiera el nombre, pero lo cierto es que era otra mujer. Entonces, a mí me interesaba escucharte a vos acerca de la importancia y la posibilidad de compartir con otras personas las vivencias más íntimas y poder decir libremente y abiertamente quiénes somos, de quién nos enamoramos, de quién amamos, sin sufrir represalias al respecto, y pensar en cómo, por ejemplo, estas situaciones de salida del closet de las personas tienen a veces castigos tales como ser borradas de la familia, ¿no? Esta es la historia de Eva. Entonces pensaba en tu trabajo en la escuela, en las historias que escuchaste sobre estas situaciones, y las posibilidades que abre Camila. Yo comparto una apreciación que tengo. Yo creo que cuando compartíamos, lo hablamos con los compañeros, que cuando hablamos de homosexualidad siempre está más visibilizada la homosexualidad del varón, no tanto el lesbianismo. El lesbianismo tiene cierta invisibilidad cuando se habla del colectivo, ¿no? de los homosexuales, está siempre masculino, ¿no? Cuando
cuando pienso yo tal vez así fue una decisión literaria, de quién, no sé si, eso está en la sinopsis del libro, digamos, Camila es una nena que se entera de que tiene una tía que nunca conoció. Se entera porque la tía la empieza a buscar por redes sociales, la encuentra y le empieza a contar cosas de su infancia. Entonces primero Camila duda por, esto no será alguien que me quiere embaucar, y la tía le empieza a tirar data, que cuando era chiquita, que el peluche de la ranita, que esto, que... Entonces ella le pregunta a la madre. Y la madre, claro, ¿qué me estás hablando? Sí. ¿Y vos cómo sabías? Y ahí, bueno, Camila se da cuenta de que la madre le está ocultando también. Y después, claro, Beba es la hermana de su papá. Tucumán, el norte de nuestro país, es muy patriarcal, tremendamente machista. Entonces, estas cosas que tal vez acá en Buenos Aires o en Rosario se viven con más libertad, guarda, allá no sé, es diferente, ¿no? Imagínense 20 o 30 años atrás, mucho más rígido. Entonces, ahí sí yo pensé, digamos, bueno, tiene que ser Beba, la tía, porque me parece que es algo que también hay que rescatar desde la voz del dolor, desde el ocultamiento, desde el silenciamiento. Alguien que la privaron del afecto de una tía y alguien que la privaron del afecto de su familia, o sea, de su sobrina, de su... ¿no? Entonces, para mí, sí, la decisión de Beba fue algo parecido a la justicia, a la retaliación. Sí, algo. Pero bueno. Me encanta, me va a dar un regalo enorme. El colectivo de las mujeres que amamos a otras mujeres es como una declaración de justicia y me parece, digo, como parte de un material que podemos trabajar en las escuelas. Me llamó la atención por eso, digo, me parecía que era una lección hermosa, muy amorosa, así que me encanta ese personaje, me parece que además Beba la quiero mucho. Sí, totalmente. Yo también. Es muy querido. El libro tiene una particularidad y es que uno a un párrafo lo puede explorar desde muchos lugares diferentes. Yo justamente elegí el mismo párrafo que Mariela y algo que sigue, pero para ir para otro lado, porque en este párrafo que Mariela leyó se enuncia, así por arriba, esta cuestión de, dice, ¿no? Con cada reproche evidenciaba la asimetría que existía en las voluntades individuales de ella y su padre. La mujer se había cansado de discusiones que la mayoría de las veces se originaban en la irascibilidad de su marido y se agotaban en la conformidad de un silencio conservador. Entonces, me pareció que ahí empezábamos a abrir otra punta, además de la cuestión de la sexualidad de Beba. Un poquitito más adelante, en el mismo capítulo, aparece un diálogo traído históricamente, porque también hay esta cuestión de lo temporal me parece que es interesante para trabajar, que la sexualidad no fue siempre como la estamos viviendo ahora, ¿no? Y que los problemas de la sexualidad son para trabajar también en relación al tiempo. Bueno, aparece un diálogo histórico de la mamá de Camila con una amiga. Ah, viste, no es idea mía, interrumpió la amiga. No, sí, ya sé. Andrea estaba lívida. Tomó de un brazo a su amiga, que abandonó el maquillaje y la miró a los ojos. Por favor, no vayas a decirle nada a Carlos. ¿Eh? Ahora su amiga se volvía a Andrea y la miraba fijo. Sí, por favor, no vayas a comentar algo, porque él no sabe nada. ¿De verdad que no sabe nada? No te puedo creer. Se quedó pensativo unos segundos y luego agregó. Aunque, pensándolo mejor, la mayoría de las familias no ven lo que les sucede delante de sus ojos.
Mira, lo que te puedo decir es que si se entera Carlos, se arma una. Acá nos vamos para otro lado, para el tema de la simetría, para el tema de estas violencias que tienen que ver con el silencio. El silenciamiento es violencia. Bueno, ahí un poco la idea es recrear. ¿Vieron cuando mejor me callo porque no quiero problemas, ¿no? Vos ves que algo pasó y sentís el agobio de no tener que estar lidiando con alguien que se pone irascible, enojado por cualquier cosa. Las vivencias de pareja con gente violenta, tienen eso, ¿no? La víctima por lo general desiste en un momento porque es derrotada. ¿Para qué voy a discutir esto? Y vos sabés cuáles son, como si fuese un mapeo, cuáles son los puntos que a él le molestan, que a él lo ponen como loco. O cuando sabes que si se entera de algo, se va a armar uno, ¿no? Es violento de manual. Entonces, Carlos supuestamente no sabe que su hermana es lesbiana. Es más, sería una vergüenza para la familia, sería inaceptable, ¿no? Entonces, claro, la novia sabe esto, pero ella lo sospechaba, pero se hacía la sopa, ¿no? Camila diría, vos sos cómplice, pero se hace la distraída, no quiere, pero tampoco quiere que él se entere, ¿por qué? Porque desaparece, ¿no? Ella va a ser la portavoz de la noticia o tal vez le va a recriminar a ella. ¿Saben cuando la excusa es? Yo cuando era chico decía, la mató porque le cebó un mate frío. ¿Sí la habrán escuchado alguna vez? No se cae, ellos son muy jóvenes. Pero no, así como, era como un chiste, ¿no? La mató porque le cebó un mate frío. O sea, para el violento la excusa es cualquiera. La comida está fría, el mate está frío, te vestís de una manera, me venís a traer chisme que no tiene nada que ver, hablás al puente de mi mamá, inventás. O sea, cualquier excusa es motivo para sacarme, y cuando yo me saco, es como, no, solo me pega cuando es borracho. No, también le va a pegar cuando está borracho, bueno, más frecuencia, pero es violento, no es un escudo, nada. Entonces, acá un poco la idea es recrear eso, tal vez de manera sutil, no explícita, pero sí de que ya había señales de que Carlos es un tipo violento. Bueno, ¿qué hace una persona, en este caso una mujer, cuando sabe que él es violento? Bueno, en este caso se calla y hace que otros también se callen para que nada moleste al violento. Bueno, la asimetría es nueva. Para mí es eso. Son indicadores. Lo que yo hablaba con Ángela es que el indicador ¿qué es? Es un indicio, es algo observable. En psicología decimos que bueno, uno tiene que traducir a unidades de observables, del comportamiento. Entonces, si algún gesto, alguna palabra, alguna postura o algo que yo hago o no hago, tiene una interpretación, tiene algo de indicio de que puede llevar por un camino, en este caso es descubrir o revelar una situación de violencia, o una relación de violencia, o una relación de simetría. Es eso. Lo interesante aquí es esto de poder pensar en estar atentos a que no se trata de encontrar moretones, que no se trata de encontrar indicios físicos, sino que la violencia está en estos pequeños detalles, ¿no? Que no se entere Carlos, que no lo sepa mi novio, que no lo sepa mi papá. Estas cuestiones que hablan de otro tipo de violencia. Estaba pensando lo mismo. Bueno, a ver, habíamos pensado en una segunda ronda, pero primero, no sé si lo conocen al libro, si han llegado a leerlo, pero igualmente, aunque no lo conozcan, si se les ocurren preguntas como para ir abriendo un poquitito más el diálogo. Creo que a Eduardo le tiran un poquitito y se pone a hablar, no hace falta mucho, ¿no? Y pensé que iba a ser más telegráfico. Posible.
Entonces, bueno, dejamos primero a ver si hay margen para alguna pregunta. ¿Tienen ganas? Si no seguimos nosotras. Hay que sobrellevar el silencio. ¿Sí? También. Pero disparen, no, tiren. Acá no hay pregunta. Ni buenas ni malas. Podemos hacer una ronda Sí. más. Hacemos Ahora una que ronda están más. en calor. Así van Vamos a hacer pensando. una O si ronda. tal vez la quieran anotar o escribirla Y y mandarla. pasarla así medio como que se diluye. Hacen un bollito y lo tiran hacia allá. Claro, tiran adelante. Busquen un cómplice. Bien. Bueno, voy a retomar una partecita del prólogo que no fue escrito por Eduardo, sino por Claudia Rodríguez. Leo un poquito en voz alta y después, bueno, te pregunto, ¿sí? Dale. Cuando leemos nos trasladamos a otros universos y depende de nosotros cuánto aprendemos en el viaje. Porque para conocer, primero debemos dejar en las valijas nuestra forma de mirar y entender el mundo y luego recién salir a caminar por nuevas tierras. Es decir, no pensar desde nosotros, sino aventurarnos a observar, tratar de comprender desde la cosmovisión de esa otredad con quienes una se encuentra. Así sí, nos alistamos para explorar otros horizontes de sentido porque habremos logrado descentrarnos para abordar a personajes que nos hablan de sus vidas. Las protagonistas y quienes la acompañan en este viaje nos van revelando que no somos ajenos al paisaje que vemos, oímos, respiramos y conocemos. Aunque pretendamos una protectora neutralidad que nos remite a estar afuera, la realidad escrita nos toca, nos interpela, nos sensibiliza y nos despierta. Y a partir de esto me puse a pensar en los orígenes de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en el 2006, ya ha pasado 15 años de la sanción de la ley, y pensando un poquito en contextos escolares y en los talleres de los cuales formaste parte, un poco pensar que, por ejemplo, paradójicamente, los textos escolares que circulan en las escuelas tienen realmente muchas vacancias y silenciamientos al respecto de estos temas, ¿no?, que empezamos a circular en esta conversación. Y pensando entonces en esto, en esta carencia de textos escolares, y pensar en la literatura como una posibilidad, ¿en algún momento te imaginaste a Camila cuando escribías circulando en las escuelas, pudiendo ser traído, ¿no?, de parte de docentes que de alguna manera hicieran eso en la escuela desde, bueno, una posibilidad como concreta, ¿sí?, de poder referirse a temáticas que, bueno, son tan necesarias, ¿no?, en contextos escolares, cuando especialmente no hay moretones, a veces no hay marcas, pero vemos y está esta imposibilidad de decir, ¿no?, de manifestar de parte de niñas y adolescentes. Mirá, cuando yo trabajé en ese programa de política de género del 2007 al 2013 y un poco en ese epílogo donde yo iba a pasar a otro programa que íbamos a abordar la problemática del bullying. En otra secretaría, yo estaba en promoción social y iba a pasar a la dirección de educación, que era de la Secretaría de Cultura y Educación de la municipalidad. En 2013-2014 fue un año que también el bullying fue una temática muy fuerte. Bueno, el Consejo Municipal había tirado una ordenanza, se la tiró educación estaba armando un equipo, me llamaron. Y en ese momento la ESI empezaba en Santa Fe, se empezaba a instalar en las escuelas. Es más, nosotros hicimos las primeras experiencias de ESI. O sea, el equipo ESI nos buscó a nosotros, porque nosotros ya teníamos 2 años de know-how en estos talleres. Entonces, hicimos 2 experiencias en 2 escuelas de Rosario, en la Lola Mora y en la
bueno, se me fue el nombre de otra escuela, por la zona donde está el Padre Ignacio, si alguien conoce el Padre Ignacio, no sé, bueno, por el barrio Rucho, barrio Rucho, escuela 207, bueno, pero era la escuela de... Y ellas, las chicas del equipo ese, hacían la capacitación con docentes y nosotros lo que siempre venimos haciendo con el grupo de adolescentes. Cuando, bueno, yo ya tenía fecha de vencimiento en el programa, me dicen, bueno, Eduardo, yo justo había publicado Cuánto Amor, mi primer novela, en el 2012, entonces como quería escribir un libro sobre sexualidad. Yo, tantos libros de sexualidad. Porque bueno, estuvimos hablando de, o sea, no de sexualidad biológica, era otra cosa lo que me interesaba. Entonces, mira, puedo escribir algo que tenga que ver con las historias que nos contaron nosotros. Y así un poco surge el viaje de Camila, pero surge como un proyecto muy institucional que iba a ser parte de un programa del Ministerio de Educación de la provincia, que después por estas cuestiones de la política, de los cambios de gestión, que esto, que lo otro, pero en un momento, yo le comentaba a Patricia, en un momento una de las personas del equipo ESI de la provincia me dice, uy, pero ¿sabes lo que pasa con tu libro? Dice que cuando vos hablas del abuso sexual genera mucha angustia y los docentes no van a ser capaces de manejar la angustia en el aula. Yo primero me pareció una descalificación, traté de contestarle políticamente, correctamente político, pero le dije, mirá, si un docente, si hay que hablar de la ESI, y hay que hablar de las violencias, y vos ya estás desconfiando de la capacidad del docente, y que hablar del abuso sin generar angustia, para mí sería un signo de salud espiritual, de que alguien se angustie cuando te cuentan un caso de abuso. Si a vos no te mueve un pelo, si no te conmueve, la verdad, digamos, ¿dónde está tu humanidad? O sea, si vos, para mí esto es restituir valor humano a lo que hacemos, ¿no? Al sufrimiento de otras personas. O sea, a mí personalmente me pareció una falta de respeto, a mí me contraenojé, no dije nada, me la morfé, pero dije, y me empezaron a, no, qué bueno, que el ministro, que la ministra, que no. Dije, acá están, perdón la expresión, boludeando, dije, esto no va a salir. Entonces directamente vine a Buenos Aires, la registré a mi nombre, porque dije, lo único que falta es que después alguien diga, che, mira esto, y suele pasar, el plagio es una realidad también. Entonces yo dije, bueno, la tuve ahí, digamos, a Camila la tuve casi 4 años, pues yo la escribí en 2013. Y estuve 4 años ahí como en un freezer porque no podía desinstitucionalizar, o sea, estaba muy institucional. Bueno, o sea, en un momento, sí, Camila iba a estar por toda la provincia de Santa Fe. Después no. Camila quedó acá, no sirvió para nada. Y en un momento dije, bueno, vamos a volver con Camila porque para mí era como una deuda, ¿no? Conmigo mismo. Y tal vez con todas las chicas pero no hablamos con las chicas. Gracias. Hago una aclaración que además de Camila es Camila y otros relatos. Bueno, los otros relatos, particularmente, o sea, Camila tiene mucha densidad, pero los otros relatos tienen mucha más densidad. Entonces, esto de pensar en la deuda, quizás no pensarlo tanto pedagógicamente, ¿no? Sino pensarlo en, bueno, que alguien encuentre el relato como para que se pueda poner palabra a algo que es doloroso, que no se dice. Miren, cuando alguien, una chica una vez me preguntó, profe, no se puede prevenir el abuso, ¿o sí? Yo, mira, lo que podría hacer es creerme.
Y hay una diferencia cuando vos le querés que te cuente una historia dura, o no querés, o hacerte el distraído. Éticamente, uno tiene que asumir que estas cosas pasan. Cuando alguien te cuenta que sufrió algo, tiene que creer. Si no, sería imposible que hoy hay esta chica, Sol Fantini, 15 años después puede contar su historia. Nos enteramos cada vez, digamos, 20 años después, uno cuenta. ¿Por qué? Porque nadie le creyó. Para mí, digamos, ¿qué es la gran diferencia, el gran aporte de la ESI en la escuela? Es esto, que vos puedas desilenciar esto que nosotros sabemos que pasa, y cuando alguien viene y te cuenta, y sí, te creo, ¿qué pasa? Pero cuando vos le pones rostro humano, ahí ya deja de ser esa persona sentirse sola en el mundo, o bueno, ¿para qué lo voy a contar si no me van a creer? Entonces, es espantoso, ¿no? Entonces, bueno, un poco para mí es otro de justicia. Perdón, pero bueno, pero tiene que ver con eso, ¿sí? No tan pedagógicamente. Es ayudar, es escuchar. Eso. A mí yo quiero retomar esto que está diciendo, dos cosas que decía recién Eduardo. En principio, esto de cuenta los relatos que vamos recibiendo quienes somos docentes y habitamos las aulas. ¿Quién mejor que nosotras, nosotros, nosotres para recibir esto? ¿No? Digo, al principio, cuando estaba por sancionar la ley, la discusión era si los docentes estábamos capacitados o no, si íbamos a poder, no esto que le decían, ¿no? Los docentes no van a poder sobrellevar esto, no hay nada más humano y más político que la tarea docente. Entonces, ¿quién es mejor que nosotras, nosotros, nosotres para acompañar no solo en las situaciones de violencia más cruda que está revelando Eduardo, sino también en el encuentro de la otra parte de la sexualidad que tiene que ver con el placer? Digo, ¿por qué no vamos a ser también acompañantes de esa parte? Y hacer además de la escuela un lugar donde pueda habitar también esa mirada de la sexualidad y aquellas partes de la sexualidad que no están relacionadas con el placer, también acompañarles a poner nombre. Entonces me acordaba que en el 2020, en febrero, hubo una publicación del Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires en el que se relevaba que el 80% de las denuncias sobre abuso sexual infantil o en la adolescencia habían sido después de una clase de educación sexual integral. Entonces, digo yo, otra vez, el lugar de quienes somos docentes en este acto de justicia, otra vez, muchas personas tienen esta situación que dice Eduardo. Alguien por primera vez en la vida me cree, ¿no? Que tu palabra sea creída, que no sea otra desmentida en otro acto más de violencia atrás del abuso. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental, y además que personas formadas, caso de Eduardo, con experiencia de caminar las aulas y vivir en las aulas, porque también tenemos mucho material, como dijo Eduardo, un montón de material sobre ESI, pero un montón de material sobre ESI despegada de la vivencia encarnada de lo que vivimos en las aulas. Entonces me parece a mí que también Camila trae mucho de lo que sucede en ese lugar. Cuando ustedes van leyendo, yo separé otro fragmento de otro personaje hermoso que tiene Camila, que es Petu, que es una adolescente que conoce en el tren mientras Camila inicia su viaje, y esta adolescente tiene un niño que viaja con ellas, y de las conversaciones entre ellas surge algo que tiene que ver con una realidad que también nos encontramos en las aulas muchísimo, que es esta adolescente con un embarazo no intencional que llegó a su término, y él es un niño y la acompaña, y ella habla de esa situación que tuvo que vivir y que vive sola, esa maternidad que no fue elegida, a la que fue arrojada y que hoy tiene que llevar adelante sola, ¿no? Camila tiene una vivencia personal diferente y la puede ver, y de la relación de ellas dos se abren un montón de situaciones para trabajar en el aula, y el fragmento entre ellas es el que yo seleccioné, dice: Petu se reía a pierna suelta. Camila la observaba reconociendo en el desconcierto de su amiga y además joven madre
de la realidad de muchas chicas como ella y de muchos varones que lejos estaban de parecerse a su novio. Recordó como en una ráfaga de episodios vertiginosos las confesiones de sus amigas y comentarios de compañeros de escuela, donde la normalidad planteaba a todas luces que los varones usaban preservativo pocas veces, y en el mejor de los casos en las primeras ocasiones en que mantenían relaciones sexuales, pero luego las chicas debían hacerse cargo de cuidarse, asumiendo la responsabilidad, fuente y riesgo de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, yo decía, como le decía a Eduardo, ¿no? Que en la posibilidad que la literatura le daba, abrir el espacio para algo que uno dice, otra vez un taller de métodos anticonceptivos, bueno, algo no estamos haciendo bien, porque, digamos, no sé. Cuando explica mucho. Cuando hay que volver al taller de métodos anticonceptivos, entonces, digo, y también me preguntaba por las posibilidades de pensar no solo los métodos anticonceptivos, sino todos los métodos de barrera y de meter la cuestión más allá de la heterosexualidad, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas nuevas formas de vivir la sexualidad que tampoco son nombradas dentro de las aulas y que también tienen derecho a disfrutar del placer, entonces acceder a esos métodos de barrera? Entonces, bueno, le tiraba así a Eduardo a ver qué traía de su experiencia. No, el punto es que yo digo que con saber no alcanza. Vos lees un libro, todo, entendiste, conocés el manual, procedimiento, hay que hacer primero esto, lo otro. Ahora, lo que nosotros vimos como problema era la negociación del uso del preservativo. Algo pasaba. O bien no sabías cómo, pero el tema era que se terminaba no haciendo. Y nosotros decimos, bueno, hay un problema y se genera una simetría de género, no porque no sean pares un nene y una nena, sino porque hay una carga en la masculinidad del varón, esta cosa machista, ¿no? Que bueno, que hace que el pibe, muchos pibes digan, no, porque no se siente nada. Pero lo usaste. Claro, hay cuestiones hasta clínicas, che, no, porque no se siente. ¿Quién te dijo? Bueno, no, pero en realidad a veces lo que pasaba, no sabían, o no se animaban, o no sé, entraban a jugar otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la confianza, con el vínculo, con el tipo de relación que se establece con la chica, no de ser un gallito demostrador de, sino, bueno, que si por ahí no, que es cortamambo, que esto, que lo otro, que vos estás ahí con la chica y tenías que poner, ¿no? Y aparecían todos estos miedos, que después los empezamos a hablar con los varones. Y había muchos de estos varones que nosotros conocíamos, que iban a un programa que se llamaba Equidad Educativa, donde nosotros becábamos a las nenas adolescentes que habían quedado embarazadas o que ya tienen un bebé, para que pudieran continuar la escuela. Y ahí, bueno, aparece también la negociación con el cuidado de ese hijo. Y con estos varones empezamos a hablar de estas cosas. Y hay unas pibes que sí, le habían dado una charla en la escuela, sí, bueno, sabían, pero después no lo hacían. Porque esto es como que te digan, a ver, ¿cuántos sabemos cómo se cambia una rueda? Una cantidad. ¿Cuántos leyeron el manual para cambiar una rueda? Cuando se te pincha la rueda en medio de la ruta, y hay que cambiar la rueda, aunque sepa, y si cambiaste el auto, y yo cambié siempre, pero se me pincha que este auto no le agarro, no siempre pasa esto. Entonces yo creo que cuando uno juega las relaciones con las personas, cada persona es como que tenés que hablar de eso, tenés que explorarlo, tenés que consensuarlo, y veamos que faltaba diálogo, faltaba eso. No era el saber cómo, no era el manual de procedimiento. Esto es como en las cuestiones de higiene y seguridad. La RT le hace afirmar al que tiene que subir a la grúa, bueno, vos sabés que tenés que usar esto, ya está, firmó, ya sabe. Se saca la responsabilidad legal. Quiñato después se abrochó mal del cinturón y se cae como pera madura. Ah, pero el tipo firmó, sabía, bueno. Que se haga cargo el que se cayó. No me preocupo por el cuidado, che, no, mirá, mi flaco,
esto se abrocha así, por favor ponételo. Entonces, eso yo creo que a veces en las prácticas, veíamos, no yo, no solamente yo, veíamos que en las prácticas de la charla de la ITS y charla anticonceptiva se juega mucho eso técnico. Y con los tecnicismos veíamos que los resultados seguían siendo los mismos. Entonces, había que hablar de otras cosas. Y cuando empezamos a hablar de esto, y algunos te confesaban que sí, a esta charla, pero no sabían. Algunos, en el mejor de los casos, se asustaban y bueno, salían corriendo. Pero otros no. Y las nenas, por lo general, como que estaban esperando, ¿no? A ver qué hacía el varón. Bueno, si el pibe no sabe, vos también tenés que saber. Y, ay, no, pero va a pensar que soy una puta. No, entonces empezamos a hablar de esto y salían esos prejuicios de género, sexismo, hoy llamado sexismo, en ese momento eran prejuicios de género, donde empezaba a circular y como que bajaba un poco el nivel de ansiedad y de desconcierto cuando vos, viste, a esa edad uno tiene más dudas que certeza. Entonces, la negación tal vez te da esa certeza que vos estás negando y después te metes en un problema, como dijo una nena. Me acuerdo que fuimos a un programa de televisión y dijo, bueno, en realidad lo menos peor, lo menos grave que te puede pasar es tener un hijo, pero si te agarró una infección, al aire lo dijo. Ya, bueno, está bien, Agustín, está bien, pero sí, lo dijo la conductora, dice, mirá, lo peor que te puede pasar, pero lo mejor es tener un hijo. SIDA, de morir. En ese momento, viste, no, los tratamientos eran bastante todavía. Ahora ya hoy por suerte está más resuelto. Pero bueno, un poco se juegan esas cosas, ¿no? Lo técnico, que voy, el manual de procedimiento, pues ya está. Ya le di la charla, ya le di la clase, nadie preguntó, y ya todos saben. La información está en internet. Ahora, es otra cosa lo que se juega. Es otra cosa, es la relación, el vínculo, los miedos, las inseguridades. Entonces, bueno, ahí tenés que jugar. Los mandatos, ¿no? Entonces, se juegan muchas cosas. Y un poco, bueno, sí, ahí sí ya jugaba un poco con esto, ¿no? Con todas las voces de los pibes que también te decían esto. Y buscar también, porque también nos encontrábamos con pibes, con parejitas que eran hermosas, y tenían un respeto mutuo, y no se cenaban, y se cuidaban. Bueno, también poner en valor eso, ¿no? No son bichos raros. Bueno, son personas que aprendieron a respetarse. Gracias. Bien. Bueno, cambié el par. Está bien. Hagan lo que quieran. Sí, otro de los que tenía señalado. Porque me parece que esto nos está quedando pendiente y me parece que vale la pena. Escena bastante cercana a esta que narró Mariela. Una conversación entre Petu y Camila. Sí, viste, pero a los tipos es como que les gustan las mujeres más chicas. Yo conozco chicos más grandes que Franco era el nombre de Camila, que salen con chicas de la edad de su hermano. ¿Sabes que sí? Pensó un rato. Y digamos que sin ir más lejos, cuando yo conocí al padre de Brian, de mi hijo, yo tenía 15 recién cumplidos. Y él, casi 30. Casi el doble que vos. Betu asentía con un gesto. Un tipo grande en serio. Relaciones. A los 15 años viejo. Claro. Relaciones con diferencias. Muchos casos. El otro día una periodista de Radio Nacional dice, vos con ese párrafo tirás un guiño a las relaciones abusivas. ¿Qué es una relación abusiva? En la vieja usanza sería el estupro. El estupro, exacto. Es tu problema. Que siga con la frase risueña. Pero sí, yo me he encontrado con madres, porque mi padre nunca parecía, pero hablaba con madres adultas, grandes, y me hablaba de, no, porque la nena sale con hablando de tal, ¿no? La nena tenía 13 años, el tipo tenía 28.
Pero, escuchame, Beatriz, le digo, ¿cómo? Lleva 15 años. No, pero él la cuida mucho. Y es como que, no sé, veíamos que en familias que estaban se repetía la cuestión abusiva. O sea, era algo que, bueno, pero si mi marido tiene 60 y ella tenía 43, bueno, pero ¿qué edad lo conociste? Y yo lo conocí cuando tenía 20 y pico. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿viste? Y ahí te encontrás con eso de que, claro, una generación más abajo, eso se naturaliza. Y también aparecía en las escuelas, me acuerdo, en una escuela en particular, estábamos hablando, justo había salido una noticia en el área de un tipo que había abusado de una chica y se decía que era un noviazgo. ¿Se acuerdan el caso de General Villegas? Hace una pila de años, 3 tipos, 35, 28 y 25, con una nena de 15 años. Y habían filmado, bueno. Los comentarios que habían, me acuerdo, que habían salido, que es interesante ver los comentarios debajo de las noticias. Puta, era lo de menos. Que él se lo buscó, mirá, qué trola, se fue con 3 tipos. Bueno. Y bueno, esa noticia, ayer apareció. Pero profe, bien, la piba es rápida, fue bastante. Entonces yo digo, chicos, sí, yo tenía 42 años. Y uno cuando es docente, sabés que se juegan cuestiones de transferencia, que puede haber un enamoramiento. ¿Quién pone límite en esa situación? El adulto. No, mira, profesor, está equivocada. No. Si vos no ponés esa, no es la piba que es rápida, es el adulto que se aprovecha. Y eso, otra vez, el abuso, la asimetría. Y amigos de la familia, amigos que colaboraban con la familia. Siempre te encontrabas con un arquetipo, ¿no? Y cuando empezábamos a hablar de esto, yo decía, no, el tipo, el adulto el que tiene que parar. Podría ser también al revés la situación. Una mujer adulta, que también soy crítico porque no son tan duras las opiniones cuando pasa al revés. Pero fíjense, es el adulto el que tiene la responsabilidad moral y ética de poner el freno. No. Ahora, ¿tenemos conciencia ética de que eso es generar conciencia ética? Bueno, por lo general, lo que ocurre siempre en las situaciones de abuso, se culpa a la víctima. Tengo otro caso de una chica que a los 13 años quedó embarazada del tío. Obviamente estas situaciones de abuso siempre empiezan a los 8 años, 9, como juego. Hay una lógica muy perversa, muy sádica, ¿no? Primero el regalo, el juego que vos no entendés muy bien de qué se trata, después aparece la extorsión, después la amenaza, porque si vos decís esto, vas a separar a la familia. Claro, cuando quede embarazada, ¿pero y de quién? Del tío acá. Se separó la familia. Estaban los que esta chica era una puta, porque lo había buscado, o mentirosa, que lo quería arruinar la vida toda, y los que dijeron no, nosotros le creemos. O sea, tenía razón, se iba a separar la familia. Pero bueno, la primera familia de la humanidad se mataron los hermanos, así que tampoco nos vamos a espantar. O sea, arrancamos mal ya con los primeros pasos en la humanidad, arrancamos mal. Pero fíjense, digamos, es esto, ¿no? O sea, siempre aparece esta cosa abusiva. Y no es la víctima la que tiene la culpa, pero se culpa a la víctima. Aparece eso, ¿no? Como cuando dice, bueno, la chica de Gesa, ¿se acuerdan? Bueno, la manada de Gesa. Bueno, pero también, te robaron, y bueno, la culpa es tuya, te robaron. No le echan la culpa al otro, no. Es como echarle la culpa a vos, pero vos qué hacías también ahí con la cartera en la mano, el celular en la mano. Ahora con el
episodio Palermo a las 12 del mediodía, todo arrancaba a buscar la filmación donde la piba hablaba con ellos y subía al auto por propia voluntad. ¿No? Digo, Sino para pasarla bien, no claro. para pasarla mal. Claro, o sea, uno tiene derecho a divertirse. O sea, que eso te lleve a una situación donde, claro, te violenta, no, mira, no es una pregunta. Sí, sin ir más lejos, el caso de la chica Valente, que no sé si se acuerdan, antes de la pandemia en Capital, que vivía bajo un puente con la mamá, y no estaba escolarizada, y creo que ese también es un tema, o sea, nosotros nuestro alcance es al no escolarizado, la deserción escolar, la pandemia, la economía, todo eso que afecta a esa difusión, y de hecho no sé por qué motivo el gobierno puso o sea, que no se difunda en los medios. No sé si está bien o mal, que yo creo que hay que divulgar todo este tipo de cosas y visibilizar, porque ese es el problema. Los que están fuera de la visibilización, ¿no? ¿Qué opinabas sobre eso? Y mira, yo trabajé en contextos así de la periferia, trabajé, bueno, ahí sacan la edad que tengo, trabajé 16 años, trabajé en Barrio Tablada, en Rosario, después trabajé en Día Honra, donde hoy no sé si se escuchan las noticias de Rosario, los monos, todo el clan cantero, hoy dominan todo ese territorio. En ese momento había algunos canteros, tuve muchos canteritos, canteros de 2 años, 3 años, que bueno, hoy, qué sé yo, no sé, bueno, ahí Rosario está bravo. Pero trabajamos en contextos donde uno buscaba tratar de escolarizar. No siempre pensás que la escolarización es el acceso a un derecho, ¿no? Y también nos encontramos, o sea, al menos en Rosario, no conozco mucho Buenos Aires ni las políticas del gobierno de la ciudad, pero en Rosario el gobierno socialista, que prácticamente estuvo 25 años, estructuró toda su política, digamos, social marcada en derechos, ¿no? Derechos del niño, la niña y los adolescentes, después con la ESI. Y nosotros estábamos en un programa, se llama Programa Crecer, un programa donde nosotros trabajamos con todo ese universo de niñas y niños antes de la escolarización, con un programa nutricional, entraban con 2 años a las salitas nuestras y con 4 años nosotros le damos como los acompañamos a la escolarización. Y después, bueno, otras cuestiones que vos veías, digamos, antes de la escuela. En ese barrio estuve 9 años. Al principio te veían para manguearte algo, una caja de alimentos, una caja de leche. Y después cuando vos permanecías en el barrio, eso yo digo que te legitima. Y después un día una mujer me dice, Eduardo, violación es cuando hay penetración. Otro paso. Ya cuando me hizo esa pregunta dije, ¿a quién? ¿No? ¿A quién? Bueno, se destapó una olla en una familia, de ahí. Pero digamos, por eso para mí, para los que estuvimos en esos programas, trabajar en la periferia, trabajar en esas políticas de contención, con esta perspectiva, con perspectiva de género, te permite reconocer las violencias y poder ayudar a que otras personas reconozcan estas violencias. Para mí la literatura es la primera entrada, porque vos te identificás. Cuando yo leo una novela, una historia, o cuando veo una película, te vibra algo. O sea, yo soy ese, decir, ¿no? O, mirá, fíjate, está fulanita de tal. Uno se identifica y a partir de ese mundo vos reconstruís o repensás o reconstruís tu cosmovisión. Te subjetiva, decimos en psicología, ¿no? Uno se subjetiva permanentemente. Entonces, si la experiencia de una lectura a vos te permite sensibilizarte, conmocionarte, decir, el dolor lo podés entender porque te podés poner en los pies de otro. Bueno, yo creo que más allá que sea la escuela o cualquier ámbito, es válido y creo que es necesario. Para mí es indispensable, pero bueno, lo que uno piensa que es indispensable para otro lo pone en términos de peso y dice, pero no podemos.
Yo creo que hay que despertar el ingenio, pero sí hay una militancia de base que hoy ustedes estén acá, obligados o no, qué sé yo, vinieron tal vez a tirarse una obra, qué sé yo, no sé, pero encantado de que podamos hablar de esto y que, bueno, que la cosa no es tan compleja. En realidad lo importante es simple, está ahí, el tema es poder preparar la vista y los oídos y la piel para recibir eso, ¿no? A ver, allá Erika. Yo me había quedado con algo que dijo Mariela y vinculado también con todo lo que estamos hablando, de que cómo a partir de que se empieza a decir en las escuelas, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de abusos. Y simplemente no aparecen, empiezan a reconocer. Se ven. En esta situación de poder ponernos palabras, de poder repasar, ¿no? Poder poner en tensión y en cuestionamiento crítico a la estructura familiar, lo que es el consentimiento, el deseo, el placer, lo que no es placer, y un montón de cuestiones, lo que es un juego, lo que no, porque muchas veces se pone en ese marco. Y bueno, como hablábamos antes, como decía recién, la escuela es una apertura de derecho, también es una apertura de literatura, también es una apertura a cuestionarse. Es sumamente importante y que podamos también identificar estas cuestiones, porque muchas veces, a mí, vos recién mencionabas el caso de la chica, o la cita que leyó Ángela recién, con la diferencia de edad con su pareja, no sé cómo llamarlo, como su abusador. Ahí está. A mí me pasó, yo trabajaba en un locutorio en el Hospital Garrahan en un momento. Perdón, no te escuché, ¿cómo? Yo trabajaba en el locutorio de Garrahan y había una chica con 15 años con una nena de 3, con una discapacidad en todo sentido, motriz, cerebral, pero ya estaba sosteniéndole la vida en ese hospital. Esa chica llamaba todos los días a su pareja. Un día le pregunto, ¿por qué no viene? No, él tiene otra familia, tiene 28, 30 años. Esa chica no estaba terminada de desarrollar, que había gestado un hijo. Todo lo que eso implica, como pudo su cuerpo también, ¿no? Y se fue de su casa porque tuvo un abuso. O sea, la puerta de salida fue la misma que la de entrada. Terminó repitiendo su historia por no haber porque el católico. No sé si iba al colegio, si pudo leer, si iba a acceder a la literatura, pero en algún momento ese despertar de conciencia, ese luz que le diga, no, esto no es amor, esto no es consentimiento, esto no es una salida, estás metiendo nuevamente en la boca del lobo, no la saliste, la volvés a repetir. Es necesaria, porque si no, estas historias tienden a repetirse. Y por ahí nuestro rol docente, yo me siento así y soy mamá también, es justamente cuestionar estas cosas, a pesar de que seamos los causantes de que haya más abuso, a pesar de que podamos poner nombre, a pesar de que muchas veces no tengamos las herramientas, porque los cupos para poder instruirse en eso son limitados y muchas veces apaleados por el mismo gobierno de la ciudad. Hay un montón de problemáticas que interfieren para que no podamos cuestionar el formato familiar institucional, ¿no? Que todo esto tiende a perpetuarse y venimos a deconstruir. Me parece que es sumamente importante tomar conciencia de todo lo que implica la lucha con respecto al género, al ESI, también, ¿por qué no, como decía Mariela, a buscar el placer y no que sea una condena de abuso, de sexualidad, porque muchas veces también está la atracción, ¿no? Como alejarse totalmente, por miedo, una persona se anula porque piensa que es eso. Y es muy importante para poder justamente atravesar una experiencia transformadora. Erika, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Cuando vos tomaste contacto con esa chica en el Garrahan, Sí. ¿vos como operadora del locutorio o hubo un servicio? Bueno, Yo trabajaba ahí y tenía... o sea, esa chica ya estaba hace tiempo. No había atención. Y a nadie se le despertó, se le cayó la neurona o se conmovió de que Una nena de 15 años. había abuso, había una historia de abuso.
había un nene que vivía con el estado de seguridad porque la familia lo dejaron internado. Había otra chica que consumía, que era un alito escarbadiente, practicando su segundo embarazo. Había un montón de gente así, en esa situación. Y yo tenía 23, 24 años y la necesidad de hablar. Yo en un hospital, ¿cómo haría contención? Bueno, eso es el Estado que no está, ¿no? Por eso cuando se plantea esta cuestión de la ESI es otra forma de que esté el Estado, pero con otro tipo de trabajadores. Los docentes en un lugar de escucha. Sí. Sí, en relación con esto que decía Erika, y esto del Estado no está en general lo que nos pasa, a que nos transitamos las aulas, hacemos ESI, vamos por los barrios, otras organizaciones que no son instituciones formales o educación formal, es que el sistema de salud no está preparado. O sea, hemos ganado una ley respecto a la educación, pero el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón conurbano no conozco más allá, pero imagínate más allá. Estimo que debe ser aún peor, pero lo que nos sucede es que nos vamos pasando como los datos de lugares friendly o algo así, ¿no? Nos vamos pasando el dato de, che, acá tenemos a alguien que atiende diversidad y es divine y no sé qué. Pero digo, respecto del sistema de salud, todavía es la gran carencia que tenemos, una gran carencia, pero quienes trabajamos en la educación nos topamos así directamente con el sistema de salud no desarrollado respecto de los derechos, de la salud sexual, ¿cómo? De la mental. Bueno, es la gran pendiente, ¿no? Hay una sola ambulancia en Capital para trasladar a cualquier paciente que tenga algún problema mental. Y los tratamientos, en vez de ser en un lugar o una institución, son ambulatorios. Entonces tenemos casos como la chica policía hace poco, un loquito que tenía que estar en un tratamiento o en preso, le pega un balazo, lo roba y le pega un tiro. Y así miles de víctimas más que no sabemos o que no nos enteramos. Es la sociedad entera. Yo creo que tiene que ser todo interdisciplinario, o sea, uno hace su tarea, pero necesita también que el trabajo haga su tarea, que se genere empleo para que la familia pueda tener un sustento, que la medicina esté atenta. Creo que en la educación hay una parte que hay como un abismo donde no hay una continuidad. Entonces, ahí está el problema. Los chicos salen del jardín, pasan a una escuela tal, y después a un secundario y después, con suerte, a la facultad. Pero no hay nadie que pueda hacer un seguimiento social de los alumnos y ver de sus vidas, qué pasa después, porque pasa que derivan a una psicopedagoga o derivan a una denuncia a la Comisaría de la Mujer, pero nadie sigue después cómo esa familia, cómo esa chica, o incluso personas que sufren violencia de género, les dicen, bueno, tenés que ir a la casa donde vive el mismo que ejerce la violencia. Entonces hay un montón de problemas que exceden a lo que uno puede hacer como docente, y sería bueno tratar de unir esas disciplinas para solucionar esos inconvenientes, ¿no? Tengo una consulta. Vos remitís siempre y uno cuando escucha piensa en un determinado nivel social. Yo pienso que esto que vos contás en el libro atraviesa todas las capas de la sociedad. Cuando vos haces referencia, o mejor dicho, en las historias que relatás, hay también otro estrato social reflejado. No sé qué otro. Digamos, está ahí, digamos, los que yo trabajé. Mira, en una escuela nosotros hacíamos campañas sobre la trata de personas. Entonces nos poníamos de acuerdo un mes y todas las escuelas con las que estábamos trabajando, un grupo de líderes adolescentes, porque en cada taller había algunos pibes como que le interesaba, entonces los llevamos contraturno y hablábamos todas estas cosas, les tiramos material, discutíamos, bueno, estaban recontra encendidos. Entonces, después organizamos las campañas, creo que era campaña sobre el abuso sexual.
iban a hacer estatuas vivientes en Boulevard Oroño, un lugar muy lindo con las palmeras. Así se mandaron estatuas de... Eduardo, queremos que venga a hablar porque nosotros queremos hacer unas cosas. Bueno, paso por la escuela, hablaba con la directora de la escuela, hablaba con los docentes que estaban en el tema y después me reunía con las pibitas estas en la biblioteca de la escuela. Entonces, llego un día y me dicen, y también les encargábamos, en lo posible, si ellas podían replicar lo que nosotros habíamos trabajado en ese taller. Porque no era un taller para un curso, era un grupito armado, o sea, eran 20 adolescentes que eran de tercero, de cuarto, de quinto. Entonces la idea, después replíquenlo. Y siempre la máxima era, si alguien por esas casualidades les viene a contar algo después del taller, primero escuchen, con respeto, y créanle. Bueno, resulta que me encuentro con esta nena. Y bueno, hablamos de los afiches, de las cosas, el maquillaje, que esto, que lo otro, porque aparecían así como medio pintadas, como clowns. Y me dice, profe, ¿sabes que nosotros hicimos la capacitación? Hicimos con la chica de primero. Y una chica se levantó y nos dijo que, bueno, que le había pasado eso. Y que nosotros la escuchamos, hablamos con la directora. Bueno, y viene la mamá a hablar. Bien, con la directora. No con usted. No conmigo. Sí, está acá. Le dijimos que veo porque sabía como que venía a las 10 de la mañana a lo del recreo. Es como que a Cecilia dijéramos, Cecilia, podemos usar esto como consultorio. Y bueno, y vino la madre estallada, porque su pareja clase media, como nosotros acá, que podría a veces un mes llegamos bien, otro mes podemos ahorrar, otro mes estamos alambrando. O sea, no tengo experiencia con clases altas, tal vez, algunos géneros sí, pero esto aparece en todos lados. En la clase alta se simula mejor, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la mujer no tenía nada, porque su pareja, que hacía 8 años que venía abusando hacia 4 de su hija. Y le secuestraron de la CPU, le hacían mirar pornografía. Y dice, ¿cómo yo no me di cuenta? Bueno, la mujer estaba hecha un estropajo. Pero eso nos pasaba. Digamos, la práctica nuestra, por ahí se venía, o sea, así como que se atravesaba, como que te aparecía un capítulo que vos no lo tenías en el... ¿Y alguna vez te tocó, por ejemplo, algún caso donde no solamente era abusada una adolescente, sino una criatura? Sí. Sí. Fue el primer caso que yo... Porque muchas veces desde los 3 se ven años. actitudes... Desde los 3 años y la detectamos a los 8. Nosotros empezamos a sospechar porque no tenía registro en los centros de salud. Y eso para nosotros era un indicador de maltrato. Fue así. De violencia. Sí, claro. Nosotros, le hablo año 99, 2000. Yo empecé a tener contacto con las cuestiones de género 2006, 2007. Y me acuerdo que hacíamos un seguimiento, yo estaba en este programa Crecer, cuando teníamos una población, y había 2 hermanitos, cantero, que bueno, que no venían al centro, bueno, entonces nosotros hacíamos la visita y ellos estaban metidos en la vía onda, vienen los pasillitos, y como que nos volvíamos, como que bueno, que sí, que no, sí, ya lo voy a llevar. Necesitamos el registro del centro de salud. Bueno, sí, que la vacunación. Entonces nos fuimos al centro de salud. Nosotros teníamos la forma de laburo era esa. Efector, teníamos 2, el Champañat y el centro Casado. Porque el barrio estaba equidistante de 2 centros de salud. Uno era provincial y otro era municipal. Bueno, fuimos a los 2, no tenían registro. No, esto es un montón que no vienen. Dijimos, más indicadores. No vienen al centro. Dijimos, acá algo pasa. Bueno, entonces vamos a la escuela
donde iba una de las hermanitas. O sea, los que tenían que venir al centro tenían 3 años, no venían. Yo dije, acá algo también en la familia tampoco, tenían registro los menores. Vamos a la escuela, hablo con la maestra de 4º grado, más grande, 10 años. Y yo digo, mira, hablo con la maestra, no sé qué estamos hablando, no me acuerdo el nombre de la nena en este momento, pero fulanita, sí, porque qué raro. No, mira, estamos sospechando que puede haber abuso, puede haber algo maltrato. No, no creo. Bueno, gracias. Al otro día me llaman a mí de tribunales porque había una denuncia penal de un caso de alguien que me había mencionado a mí. La maestra, esta maestra, en el colectivo empezó a registrar cosas. Un día la nena venía con la bombacha sangrada, la menstruaba. Y también el año anterior la había visto así. Le cayeron todas las fichas. Cuando volvió el otro día, dijo, yo hago la denuncia, este hombre lo denuncio. La directora no quería, se fue a la policía, lo denunció, no sé por qué. La alineación de los astros cayó en la fiscalía, lo detuvieron, o sea, lo metieron preso prácticamente en la primera hora de la mañana del día siguiente. Después nos encontramos una historia que ya había abusos desde hacía 7 años con esta nena, se perpetuaban los abusos. Bueno, sí, fue un caso espantoso. Fue el primer caso que yo trabajé, el segundo, ¿no? El primero había sido otro, con un nenito, con un varón. Pero ese fue, bueno, yo a raíz de eso fue uno de los primeros cuentos de la temática que escribo es este caso, que no está acá, pero bueno, pero sí fue, sí es. Pasa que el tema es, si vos empezás a mirar y observás, y aparece esto, aparece. Y también hay un trabajo que nosotros nos entrenaron para eso, ¿no? Nosotros tenemos una formación, eso también tiene que ver con una política de Estado. Nosotros nos capacitaron y después cuando nosotros incorporamos la perspectiva de género como trabajadores, también hacíamos trabajo con personal médico y sanitario, o sea, nosotros también hacíamos ese trabajo en políticas de género. Que creo que es lo que falta, yo creo que... Acá no hay. Bueno, yo creo que digamos, las políticas son esas, ¿no? Digamos, la transversalización de las políticas de género tiene que pasar por lo disciplinar. La formación disciplinar tiene que aparecer esto. El tema es, bueno, cómo nosotros lo incorporamos. Yo creo que hay algo que es de arriba hacia abajo, que es la política de Estado, pero también hay de abajo hacia arriba, que es lo que nosotros podemos también pedir y empezar a hacer, ¿no? Mi amigo Hugo, un médico sanitarista muy grosso, Hugo Tessi, él dice, mira, una cosa es la articulación en los organismos del Estado, las secretarías, las direcciones, y otra cosa es la estrategia de red. Algo que también Mario Robert lo planteaba. El trabajo en red es el rostro humano dentro de la burocracia. Entonces yo sé que que a veces uno dice, che, ¿tenemos que seguir manejándonos así? Sí, porque la articulación te garantiza que haya alguien que reciba a esa persona y la atienda con la mirada que nosotros compartimos. Entonces, cuando nosotros decíamos a quién derivar o con quién articular, mira, yo conozco en el Champañán o conozco en este efector de segundo nivel, mira, pero que vaya a fulano de tal. Bueno, la estrategia de red tiene que confluir, tiene que mezclarse con las estrategias, digamos, de políticas correctas y la articulación del Estado. Pero eso es nuestro. Pero de hecho, de luego, quienes trabajamos en ESI, acá hay varias compañeras que se han formado también en el título, digo, hay una cosa ahí de, tenemos una preocupación constante en la articulación intersectorial. Para nosotras las compañeras de salud son aliadas fundamentales, igual que las del Poder Judicial, y la compañera recién traía, bueno, cada una tiene su agenda, vamos armando esas redes, nuestros teléfonos son nuestra riqueza más importante. Falta lo de arriba. Claro, pero por otro lado parece que de alguna manera es la agencia que tenemos, quienes vivimos en esta parte del poder, ¿no? Es lo subversivo que tenemos por otro lado, porque digo, así venimos garantizando interrupciones voluntarias de embarazo, antes de la ILE incluso, la seguimos garantizando ahora y acompañando, o denunciando y acompañando los casos de abuso. Entonces, digo, me parece que las redes
las tenemos que defender a morir. Por supuesto que de arriba tiene que suceder, pero nosotros tenemos que seguir construyendo, y es como, es un dictado, ¿no? Vayan y construyamos redes. Quienes trabajamos en eso y en las escuelas también, somos con nuestras pompas, que sabemos en la escuela quién nos va a acompañar, quién nos va a poner el hombro y quién te va a poner la sentadilla. Exacto. Sí, yo creo que desde el feminismo en los últimos años hemos logrado como tejer un montón de redes, quizás justamente no lo esperamos del Estado y lo hicimos desde los feminismos, pero pienso un poco como en estos últimos 2 años, sobre todo como que se me hace que la relación de la demanda por todo lo que está pasando en términos de violencias machistas y la capacidad de respuesta, bueno, yo particularmente trabajo en salud, como la sensación es que es como infinito e imposible, toda, como que la relación de la demanda con la posibilidad de respuestas es muy desigual. Y pienso un poco, sobre todo en estos últimos tiempos de aislamiento y de muchas cosas feministas, muchos pilares y mucha organización decreció por el aislamiento y por todas las cosas, como cómo se escucha cada vez más, si bien la cultura de la violación, por ejemplo, o del abuso es algo histórico, cómo se usa todos los días en noticia como en la escuela de tal violaron en grupo a un chico con retraso madurativo, en la escuela de tal violaron en grupo a una piba, como justamente el deseo de violar o el deseo y la posibilidad que tienen ciertas personas de violar está como a flor de piel. Y digo, bueno, sí, va a haber un centro de salud que actúe o no va a haber ya cuando está eso consumado, pero ¿cómo hacemos para focalizarnos en la prevención de qué está pasando, que está, digamos, como estas violencias machistas? Obviamente las violencias intrahogar, como se multiplicaron con el aislamiento, era como, bueno, quédate en casa, dale, sí, ya venimos problematizando el feminista en la casa como un lugar súper inseguro para un montón de personas. Y es tipo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque obviamente se multiplicó por 1 millón, todavía no podemos ni verlo ni hablarlo, ¿no? O sea, hay cosas... veníamos avanzando en casilleros y la pandemia, lo hablábamos nosotros en nuestro grupo de cursada, que hubo 2 pasos hacia atrás con esto del aislamiento. Era como, no sé, nosotros hablábamos mucho, estábamos cursando el segundo año del postítulo en pandemia y era como, bueno, todo es en casa, cuando lo veníamos problematizando la casa como un lugar de muchas violencias, y además los gobernantes, todos varones cis, eran quienes nos comandaban y nos decían exclusivamente, ¿no? La mesa de los 3 varones. Y en ningún momento apareció una mujer ahí también, ¿no? Bueno, y sí, digo, es lo mismo. ¿cómo se legitimó de nuevo el poderío, digamos, de la masculinidad y cómo generó, multiplicó por 1 millón, además sin tener las redes como las teníamos antes? Entonces digo, sí, está el centro de salud, o está disminuido, pero ¿cómo hacemos para prevenir, digamos, y volver a quitar un poco de poder a la estructura, justamente como decía la compañera, familiar, que es garante de mucha violencia, la casa como el lugar seguro, que no lo es, eso. Y bueno, yo quería, algo que escuchando toda la exposición de ustedes, nosotros somos egresadas del postítulo. Como dijo la compañera, en el fondo es muy difícil conseguir un cupo en esos 200 lugares. Nosotros tuvimos suerte. Nosotros somos unos dispositivos sociales, los docentes, porque además yo soy profe de historia y saber de Joaquín, mi compañera de la parte de salud. También trabajamos con la ESI cuando se enteran en la familia, o los que nos conocen, que justamente en pandemia me pasó el año pasado, el primer año que fue el peor, el más cerrado. Mi familia vive en Córdoba, toda mi familia. Un abuso a la nena de la novia de mi hermano, 4 años. Recurrieron a mí. Yo desde Buenos Aires por teléfono. Digo, bueno, mira, ese caso, y a los pocos días, una amiga de mi sobrina, el papá le llevó a su hija. La llevó a su casa y no se la devuelve a la madre. Bueno, esos 2 casos, manejándolos desde acá con las herramientas de nuestro postítulo, la parte judicial, yo tengo primer año de Derecho, o sea, más o menos, no sé mucho, pero uno también con marcos legales aprendimos muchísimas herramientas rápidas, y si no llevamos a las compañeras, che, mira, ¿te acordás cuando usamos tal cosa? Bueno, listo, y empezamos con estas redes, que son las que nos ayudan a seguir trabajando. Todo el Poder Judicial de Córdoba cerrado, Córdoba capital, cerrado.
mirá, Dani, dirigiste como medida primera a tal lugar y a la comisaría de la mujer le escribió hasta el grupo de Ni Una Menos de Córdoba, nadie le contestó. Bueno, los derechos del niño, bueno, más o menos un cartel, me manda la foto y dice, llamar a este teléfono para iniciar la denuncia. A todo esto ya había la comisaría. Bueno, la pude ayudar, yo no con todas las herramientas que me dio el título de los que ya tenía desde antes. Y la nena de mi sobrina del corazón, 4 años, su mamá, mi cuñada, muy jovencita, cristiana, ¿no? La religión cristiana. Pero una mamá que cuidó mucho a esta nena, diciéndole que confiara siempre en contarle lo que pasa. Por fuera de la iglesia, porque la iglesia tampoco permite esto, no de poder hablar. Lo resumo. Mi cuñada no se animaba a decirme qué pasó. Yo en un momento pensaba, por ejemplo, le pregunto qué pasó, qué no pasó. Por esto de, si no hay penetración, no hay violación. Se fue a dormir, su nena de 4 años se despierta, una niña muy vivaracha, muy estimulada, 4 años, 4. Va y dice, mamá, el primo de 9 años, todo esto pasó en la casa, la toca. Entonces no se animaba a decirme. Yo le digo, mirá, necesito que me digas algunas cosas para poder ayudarte a vos, porque la nena estaba en la clínica, o sea, fue directamente a la clínica y la interna para hacer los estudios. Yo todo esto lo imaginaba un adulto mayor, el primo de 9 años. Entonces yo me acordaba, ¿no? Tiene elección, mirá las cosas que a mí también me disparaba con todo este bagaje de cosas. Yo digo, mira, yo te voy a preguntar algunas cosas. ¿Qué pasó? Contame esto. Bueno, el nene la penetra con los dedos. Entonces, yo pensé, digo, el nene de 9 años, bueno, esto va por el costado, eso se encargarán los padres de este nene, ahora vamos con la niñita. Bueno, el miedo de la mamá, de Débora, con mucha vergüenza, su primer miedo no fue todo lo que le podía pasar con las denuncias, eso también vino después, la acompañé desde acá porque no podía viajar a Córdoba. Lo primero que me dijo, me cayeron todas las fichas, fue, yo tengo miedo por Ani. Bueno, miedo como orientable. Sí, que Ani tenga ganas de más de eso. ¿Se entiende? Sí, 4 años. El miedo de su mamá era si le despertó la sexualidad del deseo, de que ella buscara que le volviera. A ver, ¿se entiende? No lo voy a emplear. Entonces le digo, bueno, esto de que se habla, la S, ese miedo que tenés vos es como el mismo que tenés la mayoría cuando dice, bueno, pero la violaron porque tenía falda y se la buscó. Bueno, eso que te pasa a vos le pasa a muchas mamás, a muchas mujeres, a muchas personas. Bueno, terminó en una denuncia que no querían en la familia, le dije, prepárate porque ahora va a haber una crisis en la familia terrible, porque este primo lo hizo con otras primitas más chicas. Entonces, bueno, acá trabajar como dispositivo, no adentro de la escuela, sino por fuera, con mi propia familia. Entonces, a esto lo cierro. La literatura, ¿qué hace? ¿Cómo se introduce en la casa? No solo para trabajar en la escuela, sino trabajar que empiece a movilizar cosas en todos los adolescentes. Me imagino que esto tiene como un marco, ¿no? Para leer en la adolescencia, me imagino. Bueno, y vamos a ver estas estanterías, todas estas literaturas nuevas que surgieron y que empezamos a repartir y ver que los chicos y las chicas lo están leyendo. Es una herramienta para trabajar no solo en la escuela, sino trabajar en los círculos cercanos, en las familias, en los que están alrededor de nosotros, y sobre todo con los adolescentes que puedan hablar con toda esta temática. Bueno, así que eso era como lo que yo venía escuchando con el tema de la literatura. No tengo adolescentes cerca de mi vínculo que están en Córdoba, pero digo, leen bastante. Y esto es una herramienta para trabajar y analizar, ¿no? Bueno, ahora con ESI, nosotros en el postítulo, me imagino que también varios de mis compañeros y compañeras van a tomarlo para trabajar, así que, la verdad, gracias por trabajar con eso al autor y a todos los autores y autoras que están trabajando con él, porque es muy necesario, no solamente que la ESI trabajemos en educación sexual, sino acá, que lo vamos a trabajar con estadísticas, como hacen la mayoría de los docentes, ¿no? Los de matemáticas, los de contabilidad, los de, bueno, todos. Y es hiper necesario que no solamente porque usted todo lo que es el paquete del Estado, tampoco está funcionando, lo dije recién. Un teléfono para que me llame el secretario, el juzgado dentro de 4 días, mi nena la tiene su progenitor en su casa.
Digo, están las herramientas, pero hay que insistir. ¿Cómo? Con estas redes de contención que creamos entre todas y todos. Así que, bueno, nada. Gracias. La palabra al compañero. Una pequeña aclaración. 9 y 4 años. Inimputables. Ahí seguramente, claro, no es una denuncia. Ahí algo pasa con ese nene. Ahí seguramente hay una historia de asimetría y de violencia extrema. Claro, sí. Sí está, entonces si quieres se lo cuento, pero sí está. Sí, está repitiendo. Claro. Sí, No está. ahí Yo después seguí hablando y no hay portavoz de ahí de... Claro, que nada más síntoma de la familia. Yo te escuchaba al principio cuando hablabas de los talleres que dabas con los grupos de adolescentes. Mi pregunta, y hablabas capaz de los casos que se llegaban a judicializar. Quería preguntarte por esa instancia en la que te encontrás con esas situaciones de abuso y en donde te encontrás con un adolescente que no quiere hacer la denuncia. O ¿en qué momento, cuál es el límite? ¿Cómo te paras ante esa disyuntiva de intentar de judicializarlo, pero sin avasallarlo? Bueno, ahí hay, digamos, para las estrategias judiciales, ese lado supongo, pero la estrategia judicial va con el consentimiento de la víctima. O sea, la denuncia tiene que ser porque la víctima quiere denunciar. Si no hay decisión o convicción de denunciar, nosotros ¿qué hacemos? Continuamos el trabajo terapéutico, o sea, el trabajo de contención y después, bueno, nosotros teníamos un dispositivo de contención, después se derivaba si era privado, si era público, hacíamos un trabajo de seguimiento de estas víctimas ya en un dispositivo psicológico que tenía el Estado o lo privado, pero allí, digamos, en los judiciales teníamos también abogados, pero bueno, no todos los casos que nosotros denunciábamos o que nos denunciaban nosotros lo acompañábamos, después se convertían en denuncia y después en juicio, en instancias judiciales. No, incluso las intervenciones que hacemos desde la escuela a veces tienen que ser pensadas estratégicamente porque a veces se revela el secreto, nos cuentan, nos confían algo, ¿no? Entonces, con nuestra mejor voluntad vas a la dirección, convences a la directora, llaman a la familia, hablan con la familia, se destapa todo. El otro día nos vuelve la piba a la escuela y perdemos contacto. Entonces, a veces las estrategias, digo, primero cerciorarnos si está en riesgo, ¿no? Si la persona está en riesgo. Lo mismo pasa con los hallazgos violentos o las relaciones con violencia de género hacia mujeres, ¿no? Nos cercioramos de si está en riesgo de vida. Si ese riesgo no existe, también vemos qué estrategias podemos armar para no hacer el efecto ola, ¿no? Que rompe la ola y desaparece la persona en riesgo, perdemos contacto, porque digo, los abusadores la tienen clara, saben que cuando lo llaman de la escuela, o sea, te sacan al pibe o la piba de la escuela y queda totalmente más desprotegido de lo que estaba antes, ¿no? Por eso las redes, ¿saben? ¿No? A veces tenemos mucha voluntad, mucha buena voluntad, bueno, pero el camino al infierno a veces está sembrado de buenas intenciones, como cuando lograr entender el contexto en el que nos movemos, no dejarnos desamparados a quien tenemos justamente que prestarle protección, es como también, ¿no? Pensar en estas estrategias. ¿Sabés que me acordaba de un taller que teníamos 13, 14 años, los más chiquitos, ¿no? Primer año, segundo. Y me acuerdo que les propusimos así una situación, bueno, en el caso de que vos te enterás de que una compañera tuya te cuenta de que el padre la violó. ¿Qué hace? Todos salieron. Hay que denunciarlo, hay que ir a tal lugar. Y un pibito dijo, y yo le diría que venga a mi casa. Porque el problema es, ¿cómo voy a la casa? Tiene una sensibilidad, pero tremendo ese pibe. Sí, yo le diría que venga a casa porque es eso, ¿no? Tenemos que contener primero. Hay un desamparo a nivel sistémico, ¿no? Cuando se produce una denuncia, ¿no? ¿Dónde se alojan? Justamente. Sobre todo porque si es en la casa. Exactamente. Y esto también. O sea, cuando denunciar no alcanza. Tal vez uno se saca la culpa de decir, le tiró una piedra afuera. No resolviste nada. O sea, es más, hasta. Pero ahí está el límite, ¿no? ¿Cómo puede ser contraproducente?
Y pensando en cómo es el sistema judicial, en el infierno que va a tener, en el otro infierno que va a tener que pasar la nena, porque el infierno que venía pasando no es menor que el que va a pasar, porque la familia también la va a culpabilizar. Y esto que se separa la familia, y a nadie le gusta andar diciendo por la vida que fue abusado. A nadie. Si alguno vivió, seguramente de acá, alguno de nosotros sufrió un abuso. Nadie lo anda contando. A nadie le gusta hacer el caso que hablan todos. Entonces, tengamos también ese pudor, ¿no? De no estar, digamos, pisando porque a vos te confían algo que es algo muy noble, digamos, que a vos te elijan para contarte algo. Bueno, ¿lo que va a hacer con eso? Digamos, si te cuento un secreto, che, te lo conté a vos. Ahora, después está un trabajo institucional, estratégico, para ver y acompañar a la víctima, para ver si de esa confesión, de ese desahogo, podés pasar a algo que le cambie la vida y que se la mejore, ¿no? Es algo, primero, tal vez muy del corazón, y después tal vez algo más racional, sabiendo con qué contamos y con qué no contamos. Ya hay una compañera. Yo pensaba en relación a lo que estamos hablando y lo que contaba la compañera allá adelante de lo peligroso de habitar la casa. La otra compañera sobre el caso de dos niñas, también poder pensar lo peligroso de habitar el cuerpo, ¿no? Porque también hay un antes y un después, y la cuestión de la responsabilidad, porque parece que después siempre queda pesado, como que se vuelve el peso hacia la persona abusada. Es todo mágico también clavada en esa situación, porque esa persona no llegó a ser abusada justamente, porque no tiene el acuerdo. Y hay un montón de cosas que no fueron enseñadas, o no fueron entendidas, o no fueron aprendidas. Hay ahí una cuestión, ¿no? Estaría bueno poder pensar cómo hacer para que no sea peligroso habitar nuestro cuerpo. Bueno, eso es toda una pregunta. Bueno, gente, él quiere preguntar, perdón, dejo la última pregunta para él y después vamos a cerrar porque nos van a echar, pero dale, no puedo no darte la palabra a vos. Yo toda la charla. No, totalmente, sí, dale. Sí, dale, ¿qué querías preguntar? Yo quería contar que a mí en el colegio una amiga me contó que en inglés hay una profesora que cuando está en su casa el marido le pega. Y yo le dije que está bueno que esté en el colegio, así no pasa tiempo con el marido, pero el marido le prohibió ir al colegio y trabajar, así que está todo el día en su casa, sufriendo de lo que le hace el marido. Bueno, esto es lo que tiene el colegio, ¿no? Que permite que uno sepa estas cosas. Yo diría que tratas de hablar con algún adulto del colegio también de esto, si podés. Pero está bueno, este es el espacio que la escuela tiene que ofrecer, precisamente, ¿no? Y lo que decíamos, lo peor que nos puede pasar es que la persona deje de ir a la escuela. La nena, la profe, sí, quien sea que deje de ir a la escuela, porque ahí es donde queda aislada y totalmente expuesta. Gracias. Gracias por compartir. Sí. Muchas gracias, nos dejaste a todos absolutamente en silencio, porque hay que estar muy atento a tu edad para escuchar estas cosas. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. Bueno, cualquier cosa, Camila está en la biblioteca, perdón, en la cooperadora del Joaquín, y creo que afuera también está en la biblioteca para prestar, está donada, está en la cooperadora del Joaquín, y creo que las tienen los chicos del centro de estudiantes. Bueno, más allá del tono que puede haber adquirido, futuros docentes, gente que está comprometida con la temática, así que para mí personalmente, le agradezco, Eduardo,
hayas permitido encontrarnos con colegas, futuros colegas que además, les quiero hacer un comentario, un agregado. Muchos de los compañeros y los estudiantes que están acá son estudiantes de literatura. Entonces, docentes en formación, futuros colegas del campo de la lengua y la literatura. Así que para nosotros es muy valioso también y agradecidos también por este papel. Agradecidísima también personalmente y bueno, y también con la esperanza realmente de que aunque hace falta mucho por hacer, también somos muchos, ¿no?, quienes estamos presentes, activos, militantes, como para que la cosa cambie, ¿no? Así que también con esta esperanza, ¿no?, de haber generado un espacio de reunión para, ¿no?, tantas personas que se sienten convocadas para justamente estar en este camino, ¿no? Así que, juntos. Bueno, y gracias por no dejarnos hablando solos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecido.